tomando en consideración a otro grupo como sustituyente. Por lo tanto, entonces, es importante tomar en consideración por las cadenas de mayor cantidad de átomos de carbono. Las cadenas que tienen mayor cantidad de átomos de carbono. Por lo tanto, los que tienen más pequeñito es como un sustituyente. Como un sustituyente. Y siempre en las cadenas, cuando nombramos un compuesto orgánico, tomamos primero para nombrar los sustituyentes y luego finalmente la cadena principal, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando? Estamos tomando como sustituyente y la cadena principal que tiene mayor cantidad de átomos de carbono, de los colegas. Metoxietano, etoxietano es simétrico, metoxibutano, o puede ser uno metoxibutano, directamente metoxibutano. Aquí dos metoxipentano, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué más? Un sustituyente, 1, 2, 1 etoxi, 3 metil, ciclohexano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ciclohexano. Pero sin embargo existen otros nombres también para nombrar directamente como éter o al oxígeno como grupo funcional principal. Y los otros de los extremos entonces pasan a ser sustituyentes. Y cuando son sustituyentes igualitos es di. Cuando son distintos es importante la presencia de ¿quién? Del orden alfabético. A, E, I, O, U. A, B, C, D. Eso es lo que está pasando aquí. Por lo tanto, entonces, la nomenclatura IUPAC indica: es importante tomar el grupo funcional. Como es el grupo funcional que toma el localizador más bajo, será el último en nombrarse. Cuando son iguales, di. Cuando son distintos, es importante ordenarlos alfabéticamente. Miren, E, L, A, B, C, D, E, L. Miren, ¿ve? Etil, metil, E. Está con colorcitos, si ustedes se dan cuenta, miren, ¿ve? O sea, el grupo funcional, ¿con qué color está? Ah, negrito. Negro. Ahí está, miren, ¿ve? Se dan cuenta, está. No sé, ni siquiera para confundirse, me algo bastante interesante, si ustedes se dan cuenta, miren, ¿ve? Etil, metil, éter. En cambio aquí son iguales, dietil, éter. Aquí 1, 2, 3, 4, butil, metil, éter. ¿Ves? Bastante interesante, ¿no? Metil, ten, 2, il, por el sustituyente. Y luego recién el grupo funcional, éter. Aquí tenemos igual, en este caso 1, 2, 3, por este sustituyente. 1, 2, etil. Uno solo, metil. Por lo tanto, entonces, ¿quién? Etil, metil, ciclohexil, éter. Porque al final recién se va a nombrar el grupo funcional. Al último se nombra el grupo funcional. Dos posibilidades de nombrar. Dos posibilidades de nombrar al compuesto. A los compuestos orgánicos, como por ejemplo los éteres. También los éteres se van a ciclarse, así es, prácticamente una cadena metilénica es sustituido por el grupo hidroxilo. Y este hidroxilo al desprotonarse va a formar entonces lo que se conoce como los epóxidos. Y uno de los epóxidos que ustedes pueden observar es estructura química, ¿no? Es la escopolamina, por ejemplo. Entre tanto, entonces, estos epóxidos se les nombra en un ciclo como óxido. Claro, los aldehídos en una cadena es oxa, ¿no? Así es. Por lo tanto, entonces, los epóxidos en un ciclo es oxa. Ciclo propano. 1, 2. Profesor, ¿y dónde me sale el ciclo propano? Porque propano es 3. ¿Por qué
oxígeno prácticamente es un átomo más que está formando parte del ciclo. Por lo tanto, entonces, 1, 2, 3, oxaciclopropano. 1, 2, 3, 4, oxaciclobutano. Aquí tenemos sustituyente. Cuando hay sustituyente, primero lo sustituyente, ¿no? 2-bromo, oxa. Ciclopentano. 1, 2, 3, 4, 5. Miren, ¿ve? Aquí tenemos metil, en el carbono 3 metil, oxa. Ciclohexano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos. No puedo decir 6 átomos de carbono, porque esta cadena es una cadena heterocíclica. Porque dentro de gran cantidad de átomos de carbono, existe entonces un átomo distinto que el carbono, que se conoce como heteroátomo. Por lo tanto, entonces son compuestos heterocíclicos. Bien. Entre tanto, entonces, aquí tenemos algunos ejemplitos para que un poco ustedes lo practiquen. Ahí está detalladamente. 1 metoxipropano, aquí está. 1 metoxi. 1, 2, 3, propano, ¿no? Por ejemplo. Aquí también, 1, a ver, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, aquí. 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. Pero sin embargo, este de aquí es la cadena principal. 1, 2, 3, 4. 2 metil. 2 etoxi. 1, 2, 3, 4. Butano. Por ejemplo, la cadena principal, ¿cuál es? Es todo esto de aquí que está. Esta es la cadena principal. Es un sustituyente y es otro sustituyente. Por ejemplo, cuando las moléculas están, o los sustituyentes están así frente a frente, es cis. Cuando están así en esta posición es trans, ¿no? Por ejemplo. Por lo tanto, entonces, cis, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. 1,3. ¿Sí? Dimetoxi. Tenemos dimetil. 1, 2, dimetil. Unido al éter, dimetoxi, ciclohexano, ¿no? Por ejemplo. Entre tanto, entonces, sus puntos de ebullición, difusión, mucho más bajos en relación a los alcoholes. Justamente su temperatura de ebullición era menor a 24 grados centígrados. Entre tanto, entonces, tenemos los éteres efectivamente de cadena alifática, cadena alquílica, que en relación a sus puntos de ebullición, si hacemos una comparación, por ejemplo, el éter con la cadena hidrocarbonada, que también es volátil, que tiene esa similitud en relación al peso molecular, la diferencia en su temperatura de ebullición va a ser muy parecida. ¿Ves? Muy parecido, bastante similar, ¿no? Por ejemplo. Pero sin embargo también, si analizamos, por ejemplo, en relación a su solubilidad en el agua, fíjense, con los alcoholes que tienen la misma masa molecular, el mismo peso molecular, va a tener cierta similitud en esos aspectos, por ejemplo. Entonces se va a deber a la presencia de los grupos funcionales. También entonces los éteres se obtienen al realizar una desprotonación por una base. ¿Qué base hemos visto hasta estos momentos, doctores? ¿Qué base hablamos? Por ejemplo, teníamos que hidróxido de sodio, ¿no? Que vimos, donde este hidróxido de sodio, el oxígeno del hidróxido de sodio, tiene la capacidad de abstraer este hidrógeno. Al abstraer este hidrógeno, va a dar origen a la formación de un alcóxido, ¿sí? Un alcóxido, donde estos alcóxidos entonces pueden reaccionar en presencia de haluro de
alquilo. Entre tanto, entonces, efectivamente, aquí tenemos el alcoxilo. ¿Bajo la forma de quién? R, oxígeno, carga negativa, con el sodio. Claro que sí, más el agua. Es aquí donde lo vamos a tratar con quién? Con un haluro de alquilo. El haluro de alquilo podría ser, por ejemplo, cloro. Supongamos cloro, carga negativa. Por lo tanto, entonces, este cloro que está aquí reacciona con sodio y va a formar una sal almidea. Y este radical que está aquí, radical, va a colisionar con este electrón y va a dar origen a la formación de un E. Es lo mismo lo que está aquí, ¿sí? ¿Está claro? Lo único que aquí está ya en su forma desarrollada. Aquí representa base, hidróxido de sodio. ¿Sí lo que ves? Hidróxido de sodio. Estas reacciones químicas son reacciones químicas bastante sencillas. Por lo tanto, entonces, cuando son reacciones químicas sencillas, diríamos que la reacción química de sustitución nucleofílica es una SN2. No amerita mucho proceso, como protonación, adición, eliminación y desprotonación. ¿Dónde hemos visto estas cuatro etapas? Cuando hemos hecho la obtención de un alcohol a partir de un alqueno, ¿no? Por ejemplo, la reacción química de Markovnikov, que vimos, ¿no? Una SN1. Esta reacción química es una reacción química de sustitución nucleofílica SN2. Bien, entre tanto, entonces, es una reacción química descubierta por Williamson para la obtención de los éteres a partir de un alcohol al tratar entonces con una base, como el caso del hidróxido de sodio, y luego entonces a esta base del alcohóxido tratar con haluro de alquilo, ¿sí? O los haluros de alquilo. Bien, entre tanto entonces tenemos aquí un ejemplito de la reacción química de Williams. Es una reacción química intramolecular. Profesor, ¿y por qué intramolecular? Tanto el grupo saliente como el nucleófilo atacante está dentro de la misma molécula, doctores. Ejemplo, miren, ¿ven? Aquí tenemos el nucleófilo atacante y aquí tenemos el grupo saliente. Dentro de los halógenos, por ejemplo, el flúor es uno de los halógenos mucho más electronegativos prácticamente que todos los elementos que encontramos en la tabla periódica. Entre tanto, entonces, esa característica a los halógenos le da el carácter polar. Por lo tanto, entonces, tiene la mayor facilidad de romperse de este enlace. Por lo tanto, entonces, es un buen grupo saliente, que cuando se produce, por ejemplo, la adición del oxígeno del grupo hidroxilo, se rompe fácilmente. Al romperse fácilmente, prácticamente, está dando origen a un alcoxilo. Pero sin embargo, hace un instante hemos visto qué cosita, que participa una base, como por ejemplo, el hidróxido de sodio. Entre tanto, entonces, ese grupo hidroxilo que ustedes observan, que tiene dos pares de electrones, realiza entonces la desprotonación del alcohol y da origen a un alcoxilo, lo que hemos visto anteriormente. Y es aquí donde este alcoxilo rápidamente forma un enlace y este grupo, que es un buen grupo saliente, se elimina rápidamente y da origen entonces a la formación de un alcoxilo. ¿Sí? N, observan aquí ustedes, ¿por qué N? Porque puede ser una oxaciclopropano, una oxaciclobutano, oxaciclopentano, oxaciclohexano, N-átomos de carbono. Estas reacciones químicas, por ejemplo, de formación de los éteres mucho más complejos, también se dan
mediante la reacción química intramolecular, que es otra etapa de la ciclación. Por lo tanto, entonces, para que ocurra esta reacción química, los sustituyentes o los grupos funcionales no van a estar así, deben estar opuestos. ¿Sí? Eso favorece la reacción química de la desprotonación, como en este caso, por ejemplo, y luego entonces la ciclación. Por lo tanto, necesariamente va a estar en posición anti, y eso favorece la reacción química de formación de los éteres mucho más complejos, por ejemplo, ¿no? Que también estableció Williamson el proceso de obtención de los éteres. Bien, entre tanto entonces también algunas reacciones químicas como los haluros de hidrógeno. Los haluros de hidrógeno, cuyas actividades, reactividades, capacidades de algunos compuestos como por ejemplo hidruro o yoduro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno o cloruro de hidrógeno o viceversa. También por ejemplo, sí, presenta esa orden de reacción. Mayor capacidad de formación de haluros de alquilo. Entre tanto, entonces, tiene la capacidad de poder formar otros compuestos gracias a la ruptura de los enlaces del oxígeno, del éter, y formar otros compuestos orgánicos separados, distintos. Entre tanto, entonces, tenemos entonces éteres alifáticos, donde se rompen dos moléculas de haluros de alquilo. Mientras que en los casos de los éteres alquilos y arilos, o sea, quiere decir los éteres mixtos que les decía, por ejemplo, supongamos, tenemos aquí, por ejemplo, vamos a ver, en este caso, supongamos una fenilmetiléter. En estos casos de fenilmetiléter no va a dar haluros de alquilo, sino lo que vamos a obtener es un haluro de alquilo por un lado y por otro lado un fenol. Un fenol, los fenoles. Entonces es importante algunas reacciones químicas también de los éteres. Y la otros compuestos muy distintos. Imagínense, tratamos con exceso de ácido clorhídrico. Entre tanto, entonces, el ácido clorhídrico, ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer es bastante sencillo. ¿Cuál es lo que va a hacer el profesor? Muy bien. Lo va a protonar aquí y lo va a romper el enlace. Entre tanto, entonces, el yodo que está aquí ataca y se forma un haluro de alquilo. Nuevamente se produce otra protonación aquí y se deshidrata. El otro yodo ataca este grupo y tenemos dos haluros de alquilo, más hay una reacción química de deshidratación. ¿Es más complejo? No, ahí nomás es. No es muy complejo la reacción química. Pero sin embargo, si tenemos, por ejemplo, un éter mixto, que es un alquil y un aril, al tratar en este caso con exceso del ácido clorhídrico, vamos a obtener un alcohol aromático, como por ejemplo un fenol más un haluro de alquilo, más un haluro de alquilo. Entonces, son distintos. Si son éteres alifáticos, vamos a obtener haluros de alquilo. Pero si son éteres mixtos, el éter está unido por un lado una cadena alifática, por otro lado una cadena aromática, vamos a obtener, ¿qué cosita? Un haluro de alquilo más un fenol, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entre tanto, entonces, son algunas reacciones químicas bastante importantes, decimos alimentos. Bien, también entonces existen otras reacciones químicas en relación a los éteres. Y estas reacciones químicas entonces
es con el oxígeno. Son reacciones químicas, diríamos, bruscas, donde los éteres, efectivamente, están en contacto con el oxígeno del aire y experimentan entonces unas reacciones químicas bruscas o también espontáneas. Por lo tanto, entonces, luego de ello produce reacciones químicas, ¿no?, de oxidación y da origen a otros compuestos como por ejemplo los peróxidos. Y estos peróxidos son bastante inestables. Así es, son peróxidos bastante inestables, que es resultado de una reacción química de oxidación de los éteres. Entre tanto, entonces, estos peróxidos son un elevado peligro potencial cuando el éter se somete a un proceso de una destilación. Vamos a ver una simulación y el efecto por el proceso de obtención. Miren, ¿ve? Tenemos un alqueno más un peróxido. En ese proceso de la reacción química se formó el compuesto intermedio y luego entonces, miren, ¿ve? Un epoxi más un ácido carboxílico. Queremos ir a una nomenclatura. 1, 2, 3, 4, es un buteno, ¿no? Bután 2-eno. A esta bután 2-eno lo vamos a tratar con el peróxido, ¿no? El peróxido de benceno, o benceno peróxido. Por lo tanto, entonces lo vamos a tratar y va a formar un compuesto intermedio bastante reactivo y recién vamos a tener 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 2,3 dimetil oxaciclopropano más el ácido benzoico, ¿no? Más el ácido benzoico. Por ejemplo, el ácido benceno carboxílico. Bien, entre tanto, entonces también existen otras reacciones químicas de formación de los epóxidos vía formación de las hidrinas. Las hidrinas, como la clorohidrina, por ejemplo. Entre tanto, entonces, fíjense, la ruptura de un alqueno. Miren, ¿eh? Tenemos la ruptura de un alqueno donde prácticamente va a ocurrir luego que el halógeno pueda realizar una reacción química de halogenación, porque los enlaces dobles son bastante reactivos. Entre tanto, entonces, estos compuestos intermedios, ¿no?, son muy buen grupo saliente y esa característica le da entonces, ya sea a este carbono que está aquí o este carbono, la posibilidad de ser atacado entonces por un nucleófilo, como el caso de agua, ¿no? Y en esta reacción química prácticamente vamos a tener entonces la formación de un oxígeno que tiene exceso de enlace, por lo tanto entonces recién ahí la desprotonación realizada entonces luego del ataque nucleofílico a este halógeno. ¿Y quién realiza la desprotonación? Es el otro halógeno restante de este activante. Y es ahí donde vamos a tener prácticamente ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico, por ejemplo. Entre tanto, entonces, este compuesto intermedio, por ejemplo, que es 1, 2, 3, 4, 5, 2 fluoro, ciclopentano, 1 ol, en donde sufre un proceso de una desprotonación catalizada por la base. Catalizada por la base, donde el hidróxido al realizar una desprotonación va a dar origen a la formación de un alcóxido, y este alcóxido de localizar el halógeno va a formar un epóxido, ¿no? Por ejemplo. Por lo tanto, entonces, cuando son reacciones químicas catalizadas por una base, son reacciones químicas de sustitución
nucleofílica 2. Es una reacción química de una SN2, por ejemplo. Bien, entonces, algunas reacciones químicas de formación de los epóxidos. Sin embargo, también los epóxidos sufren reacciones químicas de ruptura. ¿Ve? Se rompen los epóxidos. Es importante para que ocurra la ruptura de los epóxidos la presencia de catalizadores ácidos, como por ejemplo el ácido sulfúrico. ¿Sí? ¿Está claro? El ácido sulfúrico es donde favorece esta reacción química para que recién entonces pueda romperse el enlace, ya sea este enlace o este enlace, de tal manera que la sustitución o la adición puede ocurrir en este carbono o este carbono. ¿Sí? Bien, entre tanto entonces, al producirse el ataque nucleofílico, igual miren, ¿ve? Inestable el nucleófilo atacante, y es aquí donde se produce otra deprotonación. ¿Quién va a realizar la deprotonación? Es el exceso de alcohol que se ha tratado. Por lo tanto, entonces, este alcohol realiza la deprotonación y tenemos ahora entonces un éter. Un éter. Un éter. 1, 2, 3, 4, 5. 2-metoxiciclopentanol. ¿Sí? 2-metoxiciclopentanol. Entre tanto, entonces, esta 2-metoxiciclopentanol viene a ser una reacción química de apertura de los epóxidos catalizados por un ácido, como por ejemplo el ácido sulfúrico. Pero también existen otras reacciones químicas de sustitución nucleofílica 2. Esta es una SN1. Una etapa, 2 etapas, 3 etapas, 4 etapas. Aquí no, aquí es mucho más sencillo. La primera etapa se produce el ataque nucleofílico y rápidamente se rompe el enlace. Como hay exceso de agua, por ejemplo, producto de la formación en el compuesto intermedio del alkóxido, es donde el agua dona un protón y ya está. Entonces, una etapa, 2 etapas y la formación del alcohol. Nada más, es mucho más sencillo. En cambio aquí es un poquito más extenso la reacción química de obtención de los alcoholes mediante la apertura de los epóxidos, ¿no? De los epóxidos, por ejemplo. Tenemos aquí también el inolvidable reactivo de Grignard, el reactivo organometálico, ¿no? Entre tanto, entonces tenemos 1, 2, 3, 2-metil oxaciclopropano, 2-metil oxaciclopropano. Entre tanto, entonces, el reactivo de Grignard, ¿no?, activado por el halógeno, tiene esa posibilidad de realizar el ataque nucleofílico con bastante facilidad, ¿no? Entre tanto, entonces, por la resonancia se rompe. Es importante la presencia de la tetrahidrofurano. Tetrahidrofurano, un catalizador que ayuda en la reacción química, en este caso entonces de la ruptura de los epóxidos para la obtención de los alcoholes. Entre tanto, entonces, en esta reacción química, como ustedes observan, doctores, una vez que se produce la apertura, va a dar origen a la formación de un alcóxido. De un alcóxido, fíjense, de un alcóxido. Y recién ahí se necesita solo la presencia de un hidrógeno. ¿De quiénes? Del agua podría ser, del hidrógeno podría ser, o también entonces de un ácido
sulfúrico. Por aquí está, ¿no? Por aquí está, me parece. Ah, aquí está, miren, ¿ve? Por ejemplo, para Grignard puede ser el agua, y un hidrógeno o el ácido, solo un hidrógeno nada más. Entre tanto, entonces, a partir de 2-metil-oxaciclopropano más bromuro del ciclopentilmagnesio, en presencia de tetrahidrofurano, se ha realizado la obtención de 3-ciclopentil-propan 2-ol. Repito, 1, 2, 3. 3-ciclopentil-propan 2-ol. ¿No? Que viene a ser entonces un alcohol. ¿Sí? Que viene a ser entonces un alcohol. Muy bien. Muy bien. Entonces, me parece, hasta aquí la tenemos. ¿No? Sí. Bien. ¿Qué pasa? Sí, pasadito. ¿Están volando? Sí. Sin tener alas. Sí. Es la química, chicos. Sí. Es